Noticias frescas desde la propia cuenta oficial de CZ Binance en Twitter, y es que, pues sí, comenta él, y cito palabras textuales de la traducción: para reducir aún más los efectos negativos en cascada de FTX, Binance está formando un fondo de recuperación de la industria para ayudar a los proyectos que, por lo demás, son sólidos, pero que se encuentran en una crisis de liquidez. Más detalles pronto. Mientras tanto, comuníquese con Binance Labs si cree que califica. Noticias frescas del mercado de criptomonedas y qué podemos esperar ahora de Bitcoin, cómo reaccionarán pues las criptomonedas a esta noticia o a esta creación o a este intento de creación de un fondo de rescate. Pues habrá que esperar a ver lo que hacen los mercados. En mi opinión, aquí hay dos lecturas. La primera, pues sí, vale, quizás lanzar un nuevo apoyo, mayor seguridad a esos tokens pues que por falta de liquidez, como él bien dice, se ven abocados a caídas, o provocar un efecto en cascada, generando caídas en las demás criptomonedas. Pero hay también una segunda lectura, y es que quizás entonces CZ Binance cree que no han terminado esas caídas de exchange, pues esos rumores que han aparecido también en cuanto a crypto.com. Por eso digo que, bueno, a mi ver hay dos lecturas. ¿Cómo van a reaccionar los precios? Yo siempre suelo basarme en el análisis técnico, para eso calculamos niveles, y voy a enseñarte varias cosas en los precios de Bitcoin. En pantalla el gráfico de Bitcoin, la cotización de Bitcoin actual. Os he cortado aquí el gráfico para enseñaros que, bueno, pues recientemente marcábamos un zonal cuando veíamos caer al precio a estos entornos de los 17.100. Comentábamos que la pérdida de este nivel podía llevar a Bitcoin a atacar entornos de los 15.800, 15.750. Este zonal de precios lo comentábamos antes de ver la caída, ¿vale? Una vez que se daba la caída, fijaros dónde aparecía el rebote. No conformes con eso, os actualizábamos niveles, actualizábamos a esta última caída, a este último movimiento a la baja, y citábamos como resistencia zonal a batir en cierres de gráfico de horario y de 4 horas en tornos de los 17.897. El movimiento, la verdad, que fue muy bueno. Incluso en Twitter comenté que la superación de este nivel, o que si tomaba la vía rápida, podía incluso visitar niveles mayores, pero como veis, el precio se detenía en la resistencia. Es decir, aquí adivinos no somos, pero como veis, los niveles funcionan, y en el movimiento actual, pues por el momento, respetando ese nivel de soporte, manteniéndose por encima de estos niveles. Cosas que quiero comentar: cierres por debajo de este zonal, por debajo de los 15.776, me llevarían ya a fijarme, ya digo, cierres de vela, no me vale una vela de ida y vuelta o cosas así, pero me llevarían a fijarme en estos entornos de los 14.200, 14.400 dólares, como precio quizás de posible objetivo bajista para la cotización de Bitcoin. Tenemos niveles calculados por debajo. Echa un vistazo a los vídeos que venimos publicando, porque, como te digo, yo no hablo a posteriori. A la vez quiero remarcar, una vez que hemos visto este primer movimiento al alza, ese primer movimiento de rebote, la cotización de FTT también caía, y después vamos a ver unos niveles, la cotización de FTX, y ahora en el movimiento que estamos viendo, en este rebote que ha aparecido pues tras esas palabras del CEO de Binance, fijaros que tenemos pues dos posibles proyecciones. Primer zonal que yo vigilaría, estoy hablando de corto plazo, ondas intermedias. Primer zonal de objetivo al rebote que estamos viendo actualmente, en torno de los 17.400 dólares. Superación de este nivel volvería, o quizás despejaría el camino alcista hacia estos entornos de los 18.420, muy cercano a esta resistencia que os planteábamos. Nivel que, mientras no veamos batir, por mucho que veamos en el mercado, la tendencia seguirá siendo bajista. Mientras no consiga superar ahora Bitcoin estos zonales, continuamos en peligro bajista. Pero pues niveles intermedios, superación de estos 17.400 con permiso de esa resistencia en los 17.900 que calculábamos, posibilidades de atacar ya nuevamente, o atacar ya por fin este zonal de resistencia a batir, zonal de los 18.600, 18.700 dólares en Bitcoin. Como siempre te digo, pues sí, aquí adivinos no somos, pero ya vais viendo cómo los niveles de este canal ayudan a la hora de adelantarse a los movimientos. Posteriormente, siempre los precios, o muchas de las veces, un 80-90% de las veces, los precios finalmente utilizan los niveles que aquí marcamos. Vamos a ver ese movimiento en Bitcoin. Aparte, pues citar y pensar en alto, siempre os digo, a mi ver, ni el malo es siempre tan malo como nos le pintan, ni el bueno siempre es tan bueno como nos le pintan o pensamos que es.
Quiero ver niveles también en la cotización de Binance y en la cotización de FTX, FTT, el token de FTX, que tan drástica caída ha provocado y un nivel que nosotros marcábamos. En pantalla la cotización de FTT, el token de FTX, que por cierto sí quedaban dudas en torno a si ese fondo de rescate viene para apoyar este movimiento a la baja de FTT. Pues en el propio tweet de CZ Binance, si nos movemos aquí en las respuestas que tenía, fijaros que le aludían a ese token de FTX y él directamente decía que, bueno, que quizás has leído mal el tweet. Os voy a poner la traducción para que, bueno, pues decirlo literalmente. Oye, leíste mal el tweet, creo, los mentirosos o el fraude nunca califican como proyectos fuertes. Esto es para otros proyectos en el ecosistema, con lo cual parece estar siendo claro en que, bueno, pues no viene para apoyar a FTX. De hecho, sigue siendo muy duro y muy contundente con sus declaraciones. Curioso que no lanzara ese fondo antes de que se diera este movimiento, si ya lo tenía en mente. No creo que actúe, no sé, por lo que piensa un día o el día siguiente, realice ahora esa propuesta del fondo de rescate. Bueno, como digo, en el token de FTX comentábamos que se había perdido este zonal, que era un zonal a mi ver interesante, lo perdió en cierres, además, bueno, pues con una vela muy potente, y ya decíamos que despejado el camino bajista hacia estos entornos entre los 1,39 citábamos y los 0,70, 0,60, este zonal. El precio ha caído a estos niveles. Os voy a poner un gráfico de corto plazo, es decir, ese es el gráfico de 4 horas, pero fijaros que justo en el soporte pues sí ha conseguido lanzar un rebote. Lo digo porque veáis cómo de vez en cuando funcionan estos niveles, ¿vale? Un 46% desde ese nivel que nosotros comentábamos antes de ver al precio caer, y fijaros que si pones como objetivo la media de 133 sesiones, una de las medias que seguimos en este canal y que ya veis que bien funcionan, ¿no? Fijaros los ataques a la media. Ahí, bueno, pues aparecía nuevamente la presión bajista. Interesante ahora en todo este movimiento a la baja que hemos visto, si yo cojo toda esta onda, fijaros dónde podemos calcular un primer nivel de resistencia y quizás objetivo mientras no se pierda ese zonal de soporte que hemos comentado, muy amplio, sí, porque claro, venimos de una caída muy fuerte, pero mientras se mantenga por encima de estos niveles de todo este zonal de soporte o mientras esté atacando este zonal, puede aparecer un rebote a esos niveles. Vamos a ver si vale ese mínimo. Por el contrario, incluso proyectando ondas, es verdad que me aparecía aquí el zonal de los 1,29 como zonal de corto plazo, es un nivel que a mí ya no me gustaría ver perder, zonal de los 1,20, y si pierde ese nivel ya digo que despejado el camino bajista hacia los 0,79, 0,60. Posibilidades de ver un rebote hacia estos entornos, superación de ese nivel, pues sí, ya me llevarían a vigilar los 2,83, siguiente de los niveles de resistencia, pero presión bajista en el token mientras no se rompan resistencias. Y en la cotización de la propia criptomoneda de Binance, en la cotización de BNB, a pesar de los movimientos a la baja que hemos visto en Bitcoin, es verdad que ha mostrado mayor fortaleza, pero cayendo nuevamente al origen. De hecho, cuando planteábamos este objetivo en los $370, se consiguió desde este zonal de los $256 y ya planteábamos que la pérdida de este zonal, la pérdida de los $300, podía llevar a BNB a caer nuevamente al origen, a caer nuevamente al zonal de soporte de medio plazo. Fijaros que, bueno, pues nuevamente ha aparecido aquí el rebote, ha aparecido ahí, bueno, pues el capital en ese zonal de soporte. Y yo que le pediría ahora en el corto plazo a la cotización de Binance, si va a coger fuerza, debe batir este zonal, justamente 50% de los retrocesos, media de más de 133 sesiones y por encima de más los $322 como siguiente objetivo y nivel de resistencia, con lo cual dos resistencias a batir para la cotización de la criptomoneda de BNB, la cotización de la criptomoneda de Binance, y mientras respete este nivel de soporte son dos posibles objetivos. A la vez, por supuesto, el análisis técnico lo que trata es de adelantarse a los movimientos y calcular escenarios. La pérdida de este zonal de los $250 en cierres de 4 horas me alertaría de una caída incluso a estos entornos de los 222, que es un antiguo nivel de soporte que teníamos marcado en el gráfico y que mientras no rompamos niveles de resistencia no podemos tampoco confiar en que se hayan visto ya un suelo, se haya visto ya el zonal de mínimos para el medio plazo en la cotización de Binance. Y hasta aquí estas últimas noticias en criptomonedas, hasta aquí los niveles. Por supuesto veremos otras cripto de las que vamos siguiendo en el canal, pero bueno, hoy no hay tiempo para más.
Pedirte que te suscribas al canal si no eres suscriptor, que actives las notificaciones, que le des al me gusta si valoras este contenido o te gustan estos niveles, si te ayudan a la hora de invertir y por supuesto que me digas qué esperas tú tras estas noticias, confías en ese fondo de rescate, crees que se está perdiendo un poco todo ese tema de lo descentralizado, es decir, que estamos simulando ya un poco a los bancos centrales y que quizás algún exchange está cogiendo demasiado poder en torno a las criptomonedas, no sé, déjame tú lo que piensas o lo que esperas tras estas noticias, qué esperas para el precio de Bitcoin, de BNB o crees que el token de FTT va a rebotar. Coméntamelo en la parte de comentarios e insisto, déjame un me gusta si valoras este contenido. No te olvides que estos son tan solo mis niveles y mis análisis, tú debes tener tu propia estrategia y tu propio criterio a la hora de invertir, tanto en criptomonedas como en cualquier otro activo, pero eso sí, suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos.